fue lo que yo realicé? Bueno, yo realicé una monografía de compilación que tuvo el propósito de recopilar datos históricos, estadísticas, testimonios que permiten hacer una medición de la realidad del fenómeno que se aborda y que permita contrastar la intervención pastoral por parte de las instituciones religiosas de la ciudad. Pues esto yo lo realicé con el fin de poder entender y comprender la posición o entendimiento que las instituciones religiosas tienen respecto a su misión en esta área, ¿verdad? Dice, entre las motivaciones que llevan a las personas a defender los derechos de migrantes, una principal es la empatía con su sufrimiento por dejar sus comunidades y confrontar peligros y violencias en el camino. Aquí yo recuerdo mucho una lectura que nosotros, los que ya llevamos al Nuevo Testamento 1, tuvimos con la profesora Cook, que escribió el profesor Ramírez Kidd. Y él mencionaba que la Biblia, o como escrito sagrado, es un libro de migrantes escrito precisamente para migrantes. Es la historia de un peregrinar de personas y de un pueblo, a los cuales Dios les pide, o Jehová les pide, pues ellos sean misericordiosos, porque ellos también fueron migrantes. El propósito es buscar la hospitalidad, la práctica de la caridad. Obviamente esto está mejor definido pues en mi monografía, y doy un ejemplo acerca de la Casa del Migrante, que es una institución dirigida por la Iglesia Metodista de México, que pues tiene el fin de brindar una atención integral, la práctica de la unidad, mencionando algunos ejemplos, la hospitalidad y la solidaridad. Tenemos lo siguiente, a modo de introducción. Los movimientos sociales de jóvenes en Colombia durante el paro nacional del año 2021 se convirtieron en los grandes protagonistas de la movilización que hizo paralizar al país. Ellos y ellas lograron revocar medidas estatales como la reforma tributaria y la renuncia de altos funcionarios del gobierno de Iván Duque como el ministro de Hacienda. A pesar de la represión violenta, estos y estas jóvenes demostraron valentía y resiliencia. Los y las jóvenes reflejaron la desconfianza en las instituciones estatales y buscaron un futuro más digno y justo. Perfecto. El paro nacional en Colombia 2021 fue una respuesta a las políticas injustas del gobierno Duque. Los y las jóvenes buscaron cambiar la función política. Fortalecieron la pertenencia a través de manifestaciones como las ollas comunitarias y las percusiones callejeras. Su respuesta a la represión violenta fue la resistencia por medio de ocupaciones de territorios y de presentaciones artísticas. Se identifican los denominados ni, es decir, jóvenes que ni estudian ni trabajan. Es una generación con incertidumbre económica y laboral, con una profunda desconfianza en las instituciones del Estado. La respuesta estatal amplió las exclusiones, desigualdades y violencias históricas en el país. Siguiente, profe. Los y las jóvenes se movilizaron en protestas debido a la crisis social, económica y política. La falta de empleo, altos costos en la educación y reformas laborales fueron algunos de los problemas que enfrentaban. Es importante el equilibrio entre la política callejera y la democracia institucional. Conclusiones, y con esto termino. Promover y fortalecer los espacios de diálogo y participación de los y las jóvenes en todas las instancias del gobierno. Promover la participación política y representatividad de los jóvenes en los espacios de poder, estableciendo cuotas de participación juvenil que garanticen diversidad y representatividad de género, etnia y orientación sexual. Ok, el tema que yo toqué es explorando el impacto del maltrato infantil como práctica de crianza en el desempeño académico de las niñas y niños y adolescentes, un análisis basado en la realidad histórica y estadística de Lima, Perú. Y se planteó es cuál es el impacto del maltrato físico y psicológico infantil en la crianza como factor en el desempeño académico de las niñas y adolescentes. Y la segunda pregunta que añadí es de qué manera el Estado peruano ha incidido para contrarrestar la vulneración de los derechos de las y los niños y adolescentes dentro de los hogares. Los objetivos estarán precisamente relacionando estos dos indicadores, el castigo físico en el hogar
y psicológico, el castigo físico y psicológico en el hogar, dentro de la familia, y el desempeño académico de las aulas, y la forma en que el Estado peruano ha abordado esta problemática, ¿no? Una de las características de la investigación han sido los sujetos. Los sujetos han sido los infantes y adolescentes de 0 a 17 años, específicamente eh, los que residen en Lima, Perú, que es los datos estadísticos he tomado de ahí, ¿no? Sin embargo, la investigación se centra en las prácticas de crianza de los cuidadores, de los responsables, los padres y las madres, así como el papel del Estado como entidad regulatoria. ¿Qué disciplinas se ha adoptado la SOCHI dentro del análisis que hago en el periodo 2015-2022? Recurro a una serie de encuestas que básicamente demuestran la existencia y la persistencia de una cultura de violencia dentro del hogar. Luego de exponer o de plantear cómo ha sido la situación histórica y actual respecto a la violencia, es que yo trato de abordarlo bajo estas dos teorías. Una teoría es social y la otra tiene que ver con estudios médicos. La primera es la teoría de Bronfenbrenner, ¿no? Que tiene un enfoque holístico, como pueden ver en esa pantalla, donde se considera el desarrollo infantil como que se involucra diferentes factores, ya sean biológicos, sociales, culturales, económicos, políticos, que interactúan en diferentes niveles que influyen entre sí. Profesor, la profesora, solamente para mostrar este gráfico. En este gráfico vemos cómo estas situaciones adversas en la niñez, en la medida que aumentan las situaciones, 1, 2, 3, 4, vemos que el rendimiento, el desempeño académico negativo también aumenta. Entonces, de una manera se sustenta bastante interesante cómo es que está relacionado el bajo desempeño académico con estas situaciones adversas que incluye el tema de la violencia. Entonces, la doctora Bárbara Francovi de la Universidad de Estados Unidos dice, bueno, si las experiencias adversas a la niñez promueven un bajo desempeño académico, entonces necesitamos crear experiencias positivas. Y va a tener un efecto de contrarrestar. Entonces, también se hizo un estudio donde mientras aumentan estos factores de fortalecimiento y de resiliencia dentro de la comunidad de los niños, pues vemos que el desempeño negativo en la escuela también baja. Es curioso. Sí. Entonces, el tema que yo trabajé fue embarazo adolescente, una propuesta para la implementación de una educación sexual científica con enfoque de derechos en Honduras. Los grupos más afectados, según las estadísticas, son niñas, adolescentes y mujeres en pobreza y en pobreza extrema. También las que tienen poca o nula educación. Y también las mujeres que viven en la periferia, al no tener acceso a los centros de salud o no tener información asertiva. Y estas son las estadísticas que demuestran lo que acabo de explicarles. Y más que todo en Honduras, ¿qué era lo que estaba pasando en los siglos XIX, XX? En el siglo XIX, pues sabemos que los países estaban luchando por su independencia y querían utilizar la educación para apoyar estas ideas de civismo y de patriotismo. Pero resulta que los docentes, padres de familia, políticos, religiosos, en general la sociedad en general decía que no estaba de acuerdo con estas nuevas ideas o simplemente no les interesaba. Básicamente porque el civismo, el moralismo, la religión y la cultura estaban ya bien impregnados desde la época de la colonia. Ya en la década de los 2000 ya empiezan organismos tanto estatales como ONGs a trabajar por implementar educación sexual en Honduras y se hacen unos manuales, pero resulta que no se ponen en práctica porque los grupos conservadores dicen que no y ponen obstáculos. Se quiere volver a implementar estos manuales en 2009, pero sucede que dan golpe de Estado y las mismas personas que estaban en contra de estos manuales en un principio son los mismos que dan golpe de Estado. Entonces estas élites conservadoras obstaculizan todo avance y el enfoque más utilizado ha sido el preventivo y patológico, que pone énfasis en los riesgos de las relaciones sexuales y básicamente con el objetivo de infundir miedo en el joven y en el adolescente
para que no practique relaciones sexuales, para que practique la abstinencia. Y el moralista ético, que se basa en qué es bueno y qué es malo según la sociedad, lo que la sociedad espera de nosotros de acuerdo a nuestro género binario, o sea, si eres hombre o mujer, te tienes que comportar de tal manera. El enfoque integral, comprensivo, científico basado en derechos es el que deberíamos implementar. ¿Por qué? Porque abarca todos los aspectos de la sexualidad humana como parte vital, respeta la dignidad humana y sus derechos y empodera a las personas para que desarrollen habilidades, actitudes, valores y fundamenta la no discriminación. Los desafíos sería crear espacios seguros para los niños, las niñas y adolescentes para que se pueda dar un enfoque integrador. Del cual trata mi monografía, investigación, es los migrantes venezolanos, bueno, en Lima y el tema de la estabilidad laboral, concretamente entre los años 2020 y 2023, en donde se dio también el tema de la pandemia. En cuanto al contexto, de manera general, hubo un crecimiento flujo migratorio de ciudadanos venezolanos, principalmente hacia la capital, Lima, también Callao, debido a la crisis política y económica en Venezuela. Se estima que más de 1.5 millones de venezolanos establecidos en Perú, siendo Lima, ¿no?, la capital del país, el principal destino de migración. Hay también dificultades para acceder a empleos formales. Sobre la situación laboral y xenofobia de hacia los migrantes venezolanos en Lima y Callao. En cuanto a las conclusiones y líneas de acción del proyecto de investigación, se enfoca en proponer soluciones concretas para promover un trabajo digno y estable a los migrantes, ¿no? Los indígenas de Boruca, de Buenos Aires, de Punta Arenas. Entonces, este trabajo de investigación trata sobre el tema de la exclusión territorial y económica que han vivido el pueblo indígena Boruca en Buenos Aires de Costa Rica y cómo la política estatal no ha podido dar solución a los problemas que este pueblo enfrenta, ¿verdad? Un contexto de hostilidad dentro del mismo, ¿verdad? Ya que el racismo es uno de los rasgos más marcados de la población indígena, ¿verdad? Lo anterior se traduce a una mayor discriminación. Es ahí porque, bueno, los indígenas, ¿verdad? Este 9 de agosto estuvieron haciendo marcha contra, digamos, la misma problemática que se está dando sobre sus despojos de tierra. Entonces, digamos que cuando esas compañías bananeras, quebró, al gobierno o sea, no les interesó de que haya, o sea, al gobierno, o sea, o sea, el gobierno se puso como, muy preocupado porque su economía había bajado. Entonces, lo que hicieron fue que agarraron las tierras y las dieron como en donación a terratenientes. Entonces, empezó otra vez la problemática porque, digamos que estos indígenas que fueron, Jerry Rivera, que eran representantes de los mismos indígenas, empezaron como a pelear, digamos, por los mismos territorios, porque también vino la compañía Piñera, y también se adueñó de los territorios indígenas. De crisis humanitarias y el rol del Estado peruano, ¿no? Del periodo 2018 al 2022. Bien, el rol del Estado peruano, el derecho de los migrantes. Cuando llegan los venezolanos al país, en realidad no había una normativa, ¿no?, como para acoger a los migrantes venezolanos. Entonces,
El problemática que planteé en el desarrollo de la investigación fue cómo influye la emergencia humanitaria de personas migrantes venezolanos en la generación del empleo digno, que es el rol del Estado peruano en el distrito San Martín de Porres, periodo 2018. El segundo problema, ¿qué incidencia tiene el colapso económico en las personas migrantes venezolanos en la generación de centros de empleo dignos en el rol del Estado peruano en el distrito de San Martín de Porres? El tercer problema, ¿cuáles son los factores que determinan la crisis humanitaria de personas migrantes venezolanos y el rol del Estado peruano en el distrito de San Martín de Porres? Conclusiones. Existe una evidente necesidad de atención a los y a las migrantes por causas humanitarias, ya que quienes deciden abandonar su país lo hacen por una necesidad de muerte, y lo mínimo que debe brindar la nación receptora es la protección, ¿no? En todos los ámbitos, sea en la vida, ¿no? La vida. Luego quizás el derecho al trabajo, a los elementos básicos de la supervivencia humana. Bien, recomendaciones. 4 recomendaciones fundamentales. El primero, un primer reto es la articulación, ¿no? Habiendo visto toda esta problemática de la migración, puede ser de cualquier país vecino a futuro, pero para prever necesitamos estos 4 asuntos. Mi tema fue desarrollo ministerial de las mujeres en el campo del liderazgo, en el campo del liderazgo en la organización Iglesia Evangélica Pentecostés Libre, Perú 2021-2022. El problema general, cómo se viene ejecutando el desarrollo ministerial de las mujeres en el campo del liderazgo en la organización Iglesia Evangélica Pentecostés Libre durante el periodo 2021 y 2022. En lo que es realidad, en mi caso, como trabajé con entrevistas, ahí tratamos de trabajar lo que son netamente las preguntas de las 2 personas citadas y ahí sus respuestas de cómo nos dieron. Hay varias respuestas donde no piensan lo mismo. Las mujeres como mujeres piensan diferente y los hombres a veces todavía por el mismo contexto peruano piensan un poco distinto a lo que sería la idea de las mujeres. En cuanto a esta pregunta, a lo que es una de las 12 preguntas que desarrollé, podemos ver que el asunto sociocultural aquí en Perú o la cultura tiene mucho que decir en cuanto al trabajo de las mujeres. Por ejemplo, en nuestra organización tenemos en costa, sierra y selva, y en lo que es la parte de la serranía o en los lugares más altos de la zona aquí, no se puede ver el mismo desarrollo de las mujeres como se puede ver, por ejemplo, en Lima o en lo que es selva central. En la sierra como que minimizan bastante a las mujeres y no se les deja trabajar efectivamente. En cuanto a mis conclusiones, las puse varias y por una de ellas lo que quizás los podría leer es que los factores socioculturales influyen en el desarrollo ministerial de las mujeres, pero condicionada quizás que en un momento de determinar su forma de gobierno eclesial se acepte las mismas. Es decir, que los asuntos socioculturales sí o sí juegan muchísimo para el desarrollo de las mujeres aquí en el Perú y específicamente en la organización Iglesia Evangélica Pentecostés Libre.